Hola, Comisión C1, nos encontramos por acá nuevamente. El tema que nos convoca es la clase 4, que tiene que ver con racismo, prejuicios, discriminación, ¿sí? Vamos a estar trabajando básicamente sobre dos textos, uno de Albert Memmi, que es del año 83, ya tiene sus años, corresponde al correo de la UNESCO, que se llama Racismo y Odio del Otro, y el texto de Menéndez sobre colonialismo, neocolonialismo y racismo, que recupera textos también de la década del 70, pero tiene un prólogo que es del 2018, de hace muy poquito tiempo. Bueno, para empezar a trabajar estos temas, en principio les voy a dar algunas claves de lectura para que ustedes puedan orientar después la comprensión de los textos que nos convocan. En principio, hablar de prejuicios, que es algo que todos, todas, todes solemos tener, ¿sí? ¿Qué es un prejuicio? Bueno, tiene que ver con sentimientos, con actitudes, con comportamientos que van a favorecer o van a habilitar o van a justificar una discriminación, ¿sí? Tenemos prejuicios de todo tipo. Prejuicios de clase, como venimos hablando, ¿no? Que si es de una clase social trabajadora o de una clase social más pudiente, va a haber prejuicios mutuos. Después tenemos prejuicios también que tienen que ver con el género, con la nacionalidad, pero en particular los que nos convocan hoy son los que tienen que ver con aquellos prejuicios basados en el racismo, ¿sí? En una supuesta desigualdad racial. Entonces, para empezar a trabajar el tema, tenemos el texto de Memmi, que nos habla de que el racismo en realidad vendría a ser como una pseudo-teoría, ¿sí? ¿Y por qué pseudo-teoría? Porque en realidad se basa en ideas supuestamente científicas, pero que en realidad no lo son, ¿sí? Esta es una característica importante del racismo. El racismo tuvo como aliado, ¿sí? Como justificador, a la ciencia. La ciencia ya hace mucho tiempo desmintió la existencia de razas, ¿sí? Dentro del género humano. Hoy se sabe que no hay razas, ¿sí? Que nosotros puede haber diferencias biológicas, ¿sí? Sí, que el color de ojos, que el color de la piel, el cabello, la contextura física, un montón de diferencias puede haber. Pero no llegamos a constituir grupos clasificados que podamos llamar razas, ¿sí? Lo que tenemos en la humanidad es una sola raza, que es la raza humana, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablar de racismo? ¿Sí? Porque si bien no tenemos razas, ¿sí? Sí tenemos discriminación racial. ¿Qué es la discriminación racial? Una discriminación basada en la supuesta existencia de razas. En estas pseudoteorías, ¿sí? Que va a plantear la existencia de razas puras, la existencia de una raza superior a otra, ¿sí? En términos biológicos, en términos psicológicos, en términos culturales, ¿sí? Y también va a plantear que como una raza superior a otra, tiene el derecho a dominar, a explotar, a humillar a la otra raza. Estas tres premisas en el texto de Memmi se problematizan y se van desarmando una a una, ¿sí? Y por eso hablamos de esta pseudoteoría, que no llega a ser, ¿sí? Una teoría validada científicamente. Sin embargo, si bien la categoría de raza sabemos que no existe, sabemos que sí, lo que existe y persiste es el racismo, ¿sí? Memmi va a encuadrar el racismo en lo que él acuña como un concepto nuevo, que es el concepto de heterofobia, ¿sí? Él va a decir, bueno, el racismo en realidad sería como un tipo de heterofobia. ¿Qué es la heterofobia? Es una actitud frente al otro, ¿sí? En esto que hablamos de las construcciones del otro, bueno, la heterofobia sería una actitud frente al otro que está basada en el miedo al otro,
¿sí? Por eso fobia, ¿sí? Como un miedo. Y hetero significa otro, entonces sería el miedo al otro que nos lleva a la agresión. A eso llama Memmi heterofobia, ¿sí? Va a plantear, sí, que podría, así como hay negrofobia, que sería el racismo hacia los negros, hay judeofobia, que sería hacia los judíos, y así con distintos grupos sociales. Ahora, Menéndez nos va a traer la concepción racista, ¿sí? Para pensar en nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces va a problematizar un poquito el concepto y va a decir, bueno, solemos pensar que el racismo lo ejercen otros, que está en otros lados, que el racismo tiene que ver con el holocausto nazi, con el apartheid en Sudáfrica, y no vemos que en realidad nuestras propias sociedades latinoamericanas son sociedades, primero basadas en un hecho fundante racista, que es el etnocidio, ¿sí? O sea, la matanza de toda una etnia, de muchas etnias en realidad, que constituyó la conquista y colonización de América. Él va a decir, bueno, a partir de la conquista y colonización de América, se diezmó al casi 90% de la población. Entonces, América Latina toda está fundada sobre un acto racista. Él va a decir, bueno, ¿qué es el racismo? Y va a dar una definición. Va a decir, bueno, el racismo es negarle al otro la categoría de persona. Es cosificar al otro. Cosificar tiene que ver con esto, con pensar que el otro no es un sujeto, no es una persona, y por lo tanto es inferior a mí, y yo tengo derecho a humillarlo, tengo derecho a explotarlo, tengo derecho a denigrarlo, a discriminarlo, ¿sí? Entonces, esa es la definición que él va a dar, y va a decir, bueno, en realidad en Latinoamérica el racismo persiste, y persiste en nuestra cotidianidad, ¿sí? En nuestros actos cotidianos. Solemos pensar, ¿sí? que no está, que eso es en otras partes, ¿sí? Pero en realidad está, ¿sí? Y está en cuanto a características biológicas de los otros, o va a decir también en cuanto a características culturales biologizadas. ¿Qué significa esto? Que solemos pensar a veces en algunas características culturales, incluso en la nacionalidad, ¿sí? Como pensamos en los hechos biológicos, ¿sí? Pensamos entonces en que, por ejemplo, alguien que proviene de un pueblo originario, ¿sí? O alguien que es migrante, ¿sí? Tiene determinadas características que son inmutables, que son propias de ese grupo, ¿sí? Y que no cambian. Entonces, que son esencialmente de ese grupo. Esa forma de pensar la cultura como una esencia, como algo que no cambia, como algo estereotipado, es una forma, ¿sí? De biologizar la cultura, ¿sí? De pensarla casi en términos biológicos. Entonces a veces decimos, no, pero yo no estoy pensando en raza. Claro, no estás pensando en raza, pero estás pensando en la cultura casi como una raza. Entonces, estamos ejerciendo el racismo. Menéndez va a criticar profundamente el rol de la ciencia como una legitimadora del racismo. O sea, el racismo tuvo de aliada, de cómplice, a gran parte de la comunidad científica. Y el racismo como ideología, como forma discriminatoria, es una forma, una ideología, un modo de actuar y de pensar, ¿sí? Que lo que va a ser favorecer a la clase dominante, ¿sí? Y generar una cierta cantidad de comportamientos, de actitudes, de pensamientos que van a llevar, ¿sí? A discriminar a la clase dominada y darles derecho a explotarla. Ahora uno dice, pero el racismo no lo tienen solo quienes están en las clases dominantes. Y esto es cierto. El racismo luego se internaliza, ¿sí? Se reproduce acríticamente por los mismos sectores de las clases dominadas, ¿sí? Entonces, no es solo una ideología que la tienen las clases dominantes, sino que por abajo, ¿sí? Si vamos a decir, bueno, en los barrios, en las universidades, en el transporte público, como es el ejemplo que tenemos de Marcelina Meneses, ¿sí? El ejemplo
del último texto de esta unidad, ¿sí? Que es la historia de Marcelina Meneses, que es una historia de exterminio racista, básicamente. Entonces, ahí vemos claramente cómo el racismo está presente en Latinoamérica, está presente en los actos cotidianos, ¿sí? Y lo reproducimos también quienes formamos parte de clases dominadas. Pero cuando empezamos a desarmar esta categoría, vemos que, bueno, ¿a quién favorece? ¿Sí? Favorece a las clases dominantes, ¿sí? Entonces, bueno, eso es básicamente como algunas claves que nos pueden ayudar a comprender, ¿sí? Estos dos textos. Y el tercero que tienen, como les decía, es el que relata la historia de Marcelina Meneses. A partir de esa historia se instaló, para que lo sepan también, el Día de la Mujer Migrante, ¿sí? Realmente, aparte de esta historia, existen múltiples historias más pequeñas, más graves, pero todas, ¿sí? Que podemos rastrear en la cotidianeidad como actos de racismo. Bueno, hasta acá el videito de hoy. Y nos vamos hablando por dudas y por consultas.